Hola a todos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, nos encontramos acá con mate en mano para en este encuentro poder hacer un desarrollo del concepto de enunciación, ¿sí? Un concepto que seguramente es una de las claves a la hora de vestirnos de analistas para poder hacer el abordaje analítico de toda escena comunicacional, ¿sí? Un abordaje analítico de todo discurso, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer es estar trabajando con un texto que se llama El análisis del contrato de lectura, que es de Eliseo Verón. No solamente vamos a estar trabajando con ese texto, sino que lo vamos a tomar como puntapié inicial, ¿sí? Como Verón, a partir de ese texto, desarrolla este concepto de qué es lo enunciativo, qué es el nivel de funcionamiento de todo discurso que tiene que ver con lo enunciativo, y que justamente, como les decía, se va a transformar en una de las claves, ¿sí? A la hora de hacer un abordaje analítico. Una de las claves, y seguramente también muchas veces se presente como el nivel de funcionamiento más complejo a la hora de poder hacer ese abordaje de análisis, de dar cuenta, ¿sí? De poder desentrañar, de poder dejar al desnudo, que en definitiva es lo que nosotros hacemos como analistas, de esas estrategias discursivas a partir de lo enunciativo. Entonces, para esto es que Verón construye un primer concepto, que es cuando nos habla de qué es el contrato de lectura en sí, que tiene que ver con justamente cuando él nos habla en este texto de la relación entre el soporte y su lectura, que es donde justamente en esa relación es donde Verón plantea la existencia del contrato de lectura. Es decir, hay dos partes, el discurso del soporte y sus lectores. Y el nexo, es decir, la relación entre estas dos partes, es justamente la lectura como práctica social de producción de sentidos, ¿sí? Entonces, a partir de ello es que Verón se va a preguntar o se va a hacer una pregunta fundante o va a ser la pregunta fundante que nos va a permitir a nosotros justamente hacer el recorrido conceptual de qué es esto de la enunciación. Y qué es, bueno, Verón lo que se pregunta es por cuáles mecanismos y en qué nivel de funcionamiento del discurso de un soporte de prensa justamente se construye este contrato de lectura. Vale aclarar que justamente Verón, en este texto en particular, da cuenta de qué es este concepto de enunciación a partir de mirar el escenario y los medios masivos de comunicación, ¿sí? Pero bueno, como les decía, entonces se hace esta pregunta de en qué mecanismos, ¿sí? En qué nivel de funcionamiento del discurso nosotros podemos dar cuenta o podemos ver cómo se construye el contrato de lectura. Y justamente va a decir que es en la enunciación, ¿sí? Es decir, Verón lo que hace es pararse desde la teoría de la enunciación, ¿sí? Y plantea en ese sentido que podamos distinguir en el funcionamiento de cualquier discurso dos niveles de funcionamiento, ¿sí? Por un lado, el enunciado, ¿sí? Y por otro lado, la enunciación. Es decir, el nivel del enunciado es aquel de lo que se dice, ¿sí? Y el nivel de la enunciación tiene que ver con las modalidades del decir, ¿sí? Y que justamente a partir de ello es que Verón lo que va a dar cuenta es que si nos paramos de esta metodología de análisis discursivo, lo que vamos a dar cuenta es que el nivel de lo enunciativo, ¿sí? La dimensión enunciativa, es una dimensión que concierne a todo el funcionamiento de todo discurso, ¿sí? A todos los niveles de funcionamiento del discurso. Es decir, que si nosotros nos paramos de esta metodología, no vamos a hacer un abordaje analítico solamente de los contenidos, sino que los contenidos van a ser una dimensión más, ¿sí? A tener en cuenta, un elemento más, ¿sí? A tener en cuenta a la hora de hacer ese abordaje discursivo, pero que no va a ser el único ni tampoco va a ser el determinante, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente lo que vamos a estar buscando son poder desentrañar las estrategias discursivas y las estrategias enunciativas donde el contenido nos va a dar algunos elementos, pero que no nos va a dar todos los elementos de cómo se construye esa escena comunicacional. Es decir, a partir de esto, de poder hacer el abordaje desde el nivel de la enunciación, lo que nosotros vamos a estar mirando, ¿sí? O lo que vamos a estar analizando justamente es qué construcción de imagen se construye desde el lugar de quien habla, ¿sí? Es decir, desde el enunciador, una cierta imagen de aquel a quien se le habla, que vendrían a ser los destinatarios, y la relación que se establece entre estos dos lugares, que justamente esa relación siempre va a ser propuesta por el enunciador, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de esto de
la imagen de quien habla y de la imagen de a quienes les hablamos, vale hacer una salvedad, y que es una salvedad también que es súper importante a la hora también de dar cuenta de qué es esto de lo enunciativo o cómo hacemos el abordaje de análisis de lo enunciativo. Y que tiene que ver con el otro concepto que nos plantea Verón, que tiene que ver con el concepto de emplazamientos, ¿sí? ¿Y por qué nos habla de emplazamientos? Porque justamente lo que él nos va a decir, que a partir de esta metodología lo que nosotros vamos a poder dar cuenta es que un mismo emisor hacia el interior de una misma escena comunicacional, es decir, hacia el interior de un mismo discurso, puede estar construyéndose de diferentes maneras. Puede estar construyendo diferentes imágenes de sí mismo, diferentes figuras enunciativas en función de la estrategia que pone en juego, en función de la relación que construye con sus destinatarios, en función de qué destinatarios está construyendo. Es decir, lo que nos plantea es poder abandonar esa lógica quizás más lineal o más tradicional de la comunicación, que tiene que ver con las figuras o los conceptos de emisor y receptor, para empoderar este nuevo concepto que tiene que ver con el enunciador y los destinatarios, o los enunciadores y los destinatarios. ¿Por qué? Porque en cierta medida lo que nos plantea Verón es que como analistas lo que necesitamos hacer es despersonalizar ese análisis o ese abordaje analítico que estamos haciendo. Es decir, dejar de lado las personas físicas, es decir, quién está produciendo o quién produjo ese discurso, quién lo escribió, quién está hablando, ¿sí? Para mirar justamente qué figuras enunciativas se construyen hacia el interior de cada uno de esos productos o de cada uno de esos discursos que nosotros estemos analizando. Es decir, qué figuras enunciativas se construyen hacia el interior de esa escena comunicacional, más allá de quién está hablando, ¿sí? O quién está escribiendo, o quién sea el autor en términos de persona física, ¿sí? Vayamos con un ejemplo práctico, que más allá que en verdad no tiene que ver con la metodología propiamente dicha, ¿sí? O con un abordaje que podríamos hacer en términos de metodología de análisis discursivo, pero que nosotros en nuestra vida cotidiana, yo siempre soy Lucas, pero sin embargo no siempre me construyo de igual manera, ¿sí? En términos de, bueno, qué es lo que quiero decir, cómo lo quiero decir, a quién se lo quiero decir, cómo quiero llegar a ese otro, cómo quiero llegar a ese otro. Digo, en ese lugar yo siempre soy la misma persona físicamente, pero no siempre soy la misma figura enunciativa la que se construye en términos de justamente qué es lo que quiero decir, cómo lo quiero decir, a quiénes, ¿sí? Ahora, si nos metiéramos en un ejemplo más que tiene que ver con la metodología propuesta por Verón, o lo que nosotros estamos trabajando en nuestra materia, que después igualmente también nos vamos a adentrar en el segundo video, ¿sí? O en el segundo momento de este encuentro, que tiene que ver, por ejemplo, nosotros si estuviéramos analizando un discurso político o un discurso de Cristina, ¿sí? Propiamente dicho. Nosotros podríamos ver que en un mismo discurso Cristina siempre es Cristina en términos físicos, en términos de persona física, ¿sí? Sin embargo, en un mismo discurso nosotros podríamos encontrar que en algunos pasajes se construye en términos enunciativos como una figura más institucional, o se construía, perdón, como una figura más institucional en términos de la presidenta de los 40 millones de argentinos, ¿sí? Y sin embargo después, en otros pasajes de un mismo discurso, se podía estar construyendo como una líder política, como una líder de diferentes organizaciones militantes, como una líder de los militantes presentes en esa misma escena comunicacional. Es decir, una misma persona se puede estar construyendo enunciativamente de diferentes maneras, ¿sí? Entonces, si nosotros como analistas nos quedáramos con el lugar de emisión y receptor, ¿sí? De cierta forma podríamos quedar atados de pies y manos en términos analíticos o en términos de la riqueza analítica que podremos hacer como abordaje, ¿sí? Entonces, por eso es que Verón nos dice, bueno, abandonemos estos conceptos, ¿sí? O esta idea de emisor y receptor, y hagámonos más amigues de la idea de enunciador y destinatarios, ¿sí? Porque ahí es donde nosotros vamos a encontrar la riqueza del análisis en términos justamente enunciativos, pero en términos de poder dar cuenta de cómo se construye esa escena comunicacional que nosotros estamos abordando, ¿sí? Por supuesto que también lo que nos va a decir es que ese nivel de lo enunciativo va a tener que tener en cuenta, o nosotros como analistas vamos a tener que tener en cuenta en términos de qué es lo recurrente, o sea, es decir, qué es lo que todo el tiempo va a estar apareciendo, ¿sí? Qué es lo que va a estar haciendo como sistema en términos de el nivel enunciativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a tomar elementos
o estructuras enunciativas que no aparecen todo el tiempo, sino que lo que nosotros vamos a buscar como analistas es justamente dar cuenta de cuáles es esa estrategia que se ponen en juego hacia el interior de cada uno de esos productos o discursos que estamos analizando. Entonces siempre vamos a estar buscando qué es lo recurrente, qué es lo que pasa todo el tiempo, ¿sí? Cuáles son los elementos que aparecen todo el tiempo. Como también, obviamente, como analistas, lo que nos plantea Verón también, y que como lo venimos viendo a lo largo de la materia, es que justamente lo que vamos a tener que tener en cuenta son, por ejemplo, bueno, en qué dispositivo, ¿sí? O soporte está sentado ese discurso que nosotros estamos analizando. ¿Por qué? Porque justamente también van a cambiar las reglas de juego, también en términos enunciativos, pero sobre todo porque el propio dispositivo nos plantea diferentes reglas de juego según en qué dispositivo, ¿sí? En qué soporte está asentado, se está construyendo ese discurso que nosotros estamos analizando. Lo mismo nos pasa con el género y el estilo, digo, y lo mismo nos va a pasar con el tipo discursivo como concepto. Es decir, esas diferentes entradas de análisis que nosotros podemos hacerlas desde el nivel de lo enunciativo, justamente también los vamos a tener que tener en cuenta en términos de las relaciones productivas de nosotros como analistas, poder establecer esas relaciones productivas con el tipo discursivo, con el soporte, el dispositivo, con el género y los estilos. Digo, eso como analistas también siempre lo vamos a tener que tener en cuenta a la hora de poder hacer este abordaje del nivel de funcionamiento de todo discurso que tiene que ver con la enunciación, ¿sí? Pero bueno, en principio, este sería como el desarrollo como de puntapié inicial para que podamos entender o podamos dar cuenta de, bueno, qué es esto de la enunciación, qué es esto de lo enunciativo en términos de la metodología de análisis. Y de a poquito nos vamos a ir metiendo con algunos ejemplos de diferentes tipos discursivos que nos van a permitir a nosotros y a nosotros, bueno, poder establecer ejemplos prácticos, ¿sí? De cómo poder hacer abordajes cuando nos tenemos que vestir como analistas, ¿sí? Vamos a hacer recorrido por diferentes tipos de discursos que van a presentar diferentes, ¿sí? Estrategias, diferentes escenas comunicacionales y diferentes elementos invariantes que van a dar cuenta que algo es un discurso, por ejemplo, político y no es un discurso informativo, o no es un discurso científico, o no es un discurso pedagógico. Entonces, en ese sentido, nos va a servir justamente también para empezar a meternos también con este otro concepto que plantea Verón y que es súper interesante, que tiene que ver con el tipo discursivo, ¿sí? Que justamente va a ser otra entrada de análisis fundamental para tener en cuenta en términos de condiciones de producción. Es decir, ¿por qué? Porque el tipo discursivo lo que nos va a presentar son reglas de juego invariantes, un núcleo enunciativo invariante, ¿sí? Si se quiere, un campo discursivo, porque en términos de esta metodología justamente lo que Verón nos plantea es, bueno, cuando hablamos de discurso lo que hablamos son de campos discursivos. Y bueno, justamente a partir de poder distinguir y de poder sistematizar en una tipología de discursos, lo que nosotros como analistas vamos a poder dar cuenta es cuáles son justamente, como les decía, estas invariantes, este núcleo invariante que hace que un discurso sea político, o un discurso sea publicitario, o un discurso sea informativo, ¿sí? Pero bueno, de eso nos vamos a meter ahora en la segunda parte. Ahora los dejo descansar un cachito, yo también me caliento el agua para el mate y la seguimos ahora en un ratito.